estudio de la epístola a los romanos y en esta tarde vamos a ver los versículos del 18 al 21. Así que podemos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1 y versículos del 18 al 21. Antes de comenzar con el estudio vamos a orar al Señor. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por permitirnos de nuevo poder estar reunidos juntos en armonía para poder escuchar y aprender de tu palabra, para poder escudriñarla y para poder también alabarte, glorificarte y honrarte. Queremos pedir tu bendición, queremos pedir tu mano sobre este tiempo y que sea un tiempo en el que podamos edificarnos, vivificarnos y sobre todo podamos escuchar lo que nos tienes que decir en esta tarde. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en Romanos capítulo 1 y versículos del 18 al 21. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bien, pues hasta ahí la lectura de esta tarde del pasaje que vamos a desgranar. Estamos en el versículo 18. La semana pasada Juan nos habló de los versículos anteriores y nos dijo del versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora Pablo lo que hace es continúa dando una respuesta en cuanto a este versículo 17. No es una respuesta al versículo, pero comienza el versículo 18 porque pues dando como esa explicación, ¿no? Después de decir que más el justo por la fe vivirá, pues ahora lo que Pablo nos habla es de la ira de Dios. ¿Por qué Dios pues vemos aquí por qué la ira de Dios? ¿Por qué Dios se enoja o le entra esta ira? Pues nos lo dice, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Vale? Como sabéis, Pablo escribe esta carta a los romanos, aquellos que estaban en Roma, y también sabéis que por aquel entonces vemos en otras epístolas donde Pablo tiene que hablar contra aquellos judaizantes, ¿vale? Aquellos que estaban o creían que tenían la posesión única y exclusiva del Evangelio, que era para los judíos y que además tenían que seguir cumpliendo algunas de las leyes, ¿vale? Como era la circuncisión y demás. Y Pablo tiene que combatir contra estas ideas, sobre todo contra aquella idea de que los gentiles o los paganos no son dignos de recibir el Evangelio. Había muchas ideas que decían eso, ¿no? Que los gentiles, los paganos no son dignos de recibir el Evangelio, por una razón muy sencilla, porque aquellos judaizantes decían: Dios se ha revelado ¿a qué pueblo? Al pueblo de Israel, a los judíos, por lo tanto es el Dios de los judíos, no puede ser el Dios de los demás, ¿vale? Para que sea el Dios de los demás, la persona pues se tenía que hacer judío, que era un poco complicado. Ahora, tenemos que entender por qué, y tenemos que entender en el contexto cultural en el que Pablo escribe esta carta, ¿vale? Que es lo que estoy diciendo. Y lo que tenemos que entender era cuál era el estado de estos paganos o gentiles. En Corinto, en
Sí, creo que es en la epístola a los Corintios. Bueno, Pablo tiene que también tiene que hablar sobre aquellos que están venerando a otros dioses. Esto de la idolatría se verá seguramente la semana pasada, pero lo que está diciendo aquí Pablo es que todos aquellos que están en contra de todo lo que es Dios son estos impíos y estos injustos, ¿vale? Entonces, por eso dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo dice que los paganos podían conocer a Dios, ¿no? Después lo veremos, a Dios por sus obras en la creación, ¿no? Pero resulta que se negaron a adorarlo, se negaron a honrarle, se negaron a glorificarle, ¿vale? Porque tenían otras ideas. Si queréis, podemos dar un paralelo con lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel está debajo, allí en el monte Sinaí, y resulta que Moisés sube para que Dios le dé las tablas de la ley, y cuando pues el pueblo está viendo que Moisés no baja, ¿qué es lo que decide hacer? Hacerse un dios. Hacerse dioses, ¿verdad? El becerro de oro y adorar a un dios, a una imagen de un dios. Eso es lo que ocurría con estos paganos. Estos paganos, muchos de ellos, y Pablo en cierta ocasión pues va a esa ciudad donde está viendo que hay un montón de estatuas, donde están venerando a esos dioses paganos, a esos dioses que son de piedra, que son de madera, que no comen, o sea, que no se mueven, que no hacen nada. Exactamente, ¿no? Que no hacen nada. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda esa impiedad y toda esa injusticia de esos hombres que además muchas veces intentaban impedir incluso que el Evangelio fuera propagado, que se anunciara ese otro Dios que era totalmente diferente a los dioses que tenían. Y que encima, que menos todavía se les dijese que a Dios se le podía conocer. Se le podía conocer no solamente por tener esa relación, sino se le podía conocer por todo lo que había hecho, que es lo que se nos dice en los versículos posteriores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es eso de la impiedad y la injusticia? O sea, todos sabemos lo que es la impiedad, ¿verdad? Es la falta de perdón, de piedad, de amor. De piedad, de todas las cosas. Y la injusticia es la falta de justicia. Ahora, si vamos un poquito más allá, lo que podemos pensar también es que hay muchas veces que no solamente aquellos que no creen en Dios detienen con impiedad e injusticia la propagación del Evangelio o el conocimiento de Dios, ¿vale? Por desgracia, también hay muchos que se llaman creyentes que lo que hacen es también detener el Evangelio con esa forma de impiedad y de injusticia. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué es esto? Son aquellos que en lugar de honrar y glorificar a Dios, lo que hacen es buscar su propia honra y gloria. Y diciendo que ellos son los que tienen el derecho y los que tienen el honor de poder presentar delante de Dios todo aquello que los que están, pues los feligreses o los que componen esa iglesia quieran pedir a Dios. Pasa en muchos, sobre todo pasa en muchos otros grupos religiosos, donde hay una persona que es la única que puede dirigirse a Dios, la única que puede ministrar con Dios, la única que puede hacer lo que la Biblia dice que puede hacer cualquier creyente, ¿vale? Esas son personas que detienen con impiedad y con injusticia lo que es la verdad, ¿vale? Ahora, los paganos lo que intentaban hacer, lo que hacían era intentar eso, ¿no? Que esa verdad no fuera predicada. Pero Pablo lo que viene a decir en el versículo 19 es que ellos están intentando hacer esto
porque supuestamente dicen que no conocen a ese Dios. A todos los demás los conocían porque tenían una figura, tenían una imagen, entonces podían decir, este es el tal Dios y este otro es tal Dios, pero es que vuestro Dios no puede conocerse, no tiene una imagen, por lo tanto no es un Dios que exista. Si no hay algo que se vea, no existe. Pero Pablo les tiene que corregir y les tiene que decir, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha manifestado, no solamente a través de la palabra, no solamente a través del Pentateuco para los judíos, se ha manifestado de otras maneras. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todo lo que ellos tenían a su alrededor daba muestras de la existencia de Dios. Hoy lo que ocurre es que hay muchos científicos que tratan de aniquilar a Dios, tratan de borrar cualquier atisbo de Dios en la creación. Hace poco leía un artículo sobre, no sé si sabéis que ahí en un monte en Turquía hay una estructura así como de piedra que parece un barco, y algunos dicen que puede ser el arca de Noé que se ha petrificado con el tiempo. Podría ser, no lo sabemos, ¿vale? Entonces se ha hecho un estudio, recientemente estuve leyendo, y ha habido científicos que han determinado que no se trata del arca, ¿vale? Yo no tengo ningún problema. Pero es que además lo que están diciendo no solamente dicen que no se trata del arca, sino que además lo del diluvio universal que se relata en la Biblia no es tal. Sin embargo hay otros que dicen que sí. Pero esto decían, no es tal. Puede ser que hubiera unas inundaciones en una región muy determinada, pero no un diluvio universal como la Biblia presenta, ¿vale? Mientras que la Biblia nos dice que hubo un diluvio universal, que no fue en una región en concreto, sino que fue en toda la tierra. Entonces, todos ellos son aquellas personas que intentan detener el Evangelio, que intentan detener lo que es el conocimiento de Dios. Pero Pablo tiene que decir, evidentemente se lo decía a los que estaban entonces, tiene que decir, mira, lo siento mucho, pero es que lo que de Dios se conoce se os ha manifestado. O sea, se os es manifiesto. ¿Por qué? Pues Dios se lo ha manifestado, nos dice el versículo 19. Y sigue en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo es tajante, y muchas veces a nosotros lo que nos ocurre es que en algunas ocasiones no somos tan tajantes y deberíamos de ser tajantes en este aspecto. Pablo le está diciendo, mirad, las cosas invisibles de Dios se os han manifestado. Su eterno poder, su soberanía, su deidad, lo podemos contemplar en todo lo que he hecho. Hay cosas de Dios que los paganos no pueden conocer, ni van a conocer a no ser que se conviertan al Señor, ¿no? Como su amor, su misericordia, su justicia, todas esas cosas. Pero hay cosas que sí las pueden conocer. Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Es que su eterno poder lo podéis conocer, su deidad lo podéis conocer. ¿Por qué? Porque se hacen visibles desde la creación del mundo. En todo lo que tenéis alrededor se hace visible. No hay nada que no apunte, que no señale a un diseñador perfecto, a un arquitecto perfecto, a un ingeniero perfecto, que es Dios. Si no recuerdo mal, y espero no equivocarme, pero en una de las últimas cosas que Stephen Hawking dijo antes de morir, es que seguía con la teoría del Big Bang, pero decía que evidentemente para que eso ocurriera, algo o alguien tuvo que poner eso ahí. Alguna fuerza o alguien tuvo que poner eso ahí para que pudiera ocurrir todo eso, ¿vale? Pero en ningún momento dijo un Dios. Siempre decía que no podía haber un ser superior que creara todo esto porque todo fue fruto de una casualidad. Si nosotros somos frutos de una casualidad, si el cuerpo humano
con lo perfecto que es, aunque somos imperfectos, pero entender lo que quiero decir con perfección, ¿vale? Con lo perfecto que es. Es una máquina, la mejor máquina diseñada. De momento voy a dejar diseñada, ¿vale? Si es la mejor máquina diseñada, ¿cómo es fruto de la casualidad? ¿Cómo es fruto del azar? ¿Cómo es fruto de que dos piedras chocan y de repente de ese choque empieza a crearse átomos y células que van evolucionando hasta hasta generar el mono entonces empieza a erguirse durante un montón de tiempo y al final somos nosotros los que hemos salido de ahí? No puede ser. Tiene que haber un diseñador de todo esto. Es que si nos damos cuenta, si nos fijamos en cualquier detalle de la naturaleza, los propios animales son máquinas perfectas en cuanto a lo que es el diseño, ¿vale? Y eso no puede ser fruto de la casualidad. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo es que todo se hace visible desde la creación. O sea, podéis conocer a Dios por la creación, porque esto no es fruto de una casualidad. Esto no es fruto de un Dios como los vuestros, que nacen, crecen, se reproducen y pueden morir. No, esto no es fruto de un Dios que muere. Esto es fruto de un Dios eterno, de un Dios poderoso, de un Dios sabio y de un Dios que de repente pues revela su ira contra toda esa impiedad y contra toda esa injusticia. Y dice el versículo 20, de modo que no tienen excusa. Claro, en esa época podía alguno decir y llegar y decir, vale, muy bien, hay un Dios, y aquí y hoy también puede ocurrir, hay un Dios que es ese Dios que vosotros aclamáis y demás, que decís que es el que da salvación. Vale, muy bien. Pero si no lo conocemos, no podremos alcanzar esa salvación. Si no nos habláis de Él, no podremos alcanzar esa salvación. Pero claro, Pablo dice ya, pero es que vosotros estáis impidiendo que se hable de ese Dios. Por lo tanto, al impedir que se hable de ese Dios, Dios se revela, revela esa ira contra vuestra impiedad y contra vuestra injusticia. Pero es que además no tenéis excusa para decir, como no le conozco, como nadie me ha hablado de Él, no puedo conocerle. No tenéis excusa porque todo lo creado habla de Dios. Entonces no tenéis excusa ninguna. No podéis poner ninguna excusa. Porque tenéis una parte de Dios que podéis conocer. Y si yo tengo una parte de una persona que puedo conocer y empiezo a interesarme por conocer esa parte, al final, ¿qué es lo que hago? Intentar conocer mucho más a esa persona. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Si vosotros realmente deseáis conocerle, primero tenéis que ver que Dios está revelando en la creación. Y luego vamos a ir a conocerle realmente. Pero primero tenéis que saber que Dios está revelando en la creación. Entonces no tenéis excusa ninguna. Y sigue Pablo diciendo en el 21, pues habiendo conocido a Dios, habiéndole conocido por esos medios, por la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No quisieron saber nada. Vale, muy bien. Tú puedes decir que ese Dios ha creado todo eso, pero mira, me da igual, porque yo tengo aquí a Marte o a Venus o a Júpiter o a los dioses que adorasen en ese tiempo, que son los que realmente me dan las cosas. Porque para que ellos me den yo tengo que hacer cosas, sin embargo Dios da de gracia. No hay que hacer nada. Entonces, el problema que hay con estos que detienen la verdad con injusticia es que se envanecen en sus propios razonamientos. No quieren saber nada de Dios. Ellos son los que tienen la razón. Y no solamente entonces, hoy ocurre lo mismo. Hay muchos que, no, la razón la tengo yo. No hay
El único que tiene razón soy yo. No hay razón por encima de mí. Yo sé todo y yo lo conozco todo. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora, la Biblia, no solamente aquí en Romanos, nos habla de el conocimiento de Dios a través de la creación. Si vamos al Salmo, al libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el Salmo 19, perdón, y los versículos del 1 al 4, sabéis que prácticamente casi todos los salmos los escribió David, ¿vale? Hay alguno que es de Moisés y alguno que es de Salomón, pero casi todos los escribió David. Y en este, precisamente habla de la revelación de Dios en la creación. Dice, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol. Aquí está diciendo David, Dios se revela en la creación. La creación anuncia la existencia de Dios. La creación habla de un Dios creador. En Hechos, capítulo 17, que era el versículo que antes os he mencionado, habla de los atenienses y está diciéndoles en 17, 22, 31, del 22 hasta el 31, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Tenían un montón de dioses, ¿no? Allí en Atenas. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, no solamente tenían un dios, sino que tenían un montón de dioses. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, solamente había una inscripción, ¿no? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí Pablo está diciendo lo mismo, es que todo donde estamos es obra de ese Dios al que vosotros no conocéis y que podéis conocer a través de su creación. En Efesios capítulo 2 y versículos del 1 al 5, Pablo lo que está haciendo aquí es precisamente describir la condición de todos los seres humanos antes de ser salvos, incluidos nosotros cuando estábamos también en esa condición. Dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aquellos que cuando antes de convertirnos al Señor también éramos aquellos que no
conocíamos o no queríamos conocer a Dios. Y que muchas veces, y hablo por experiencia, mis razonamientos eran superiores a cualquier otra cosa. Yo tenía razón y yo sabía de todo. Hasta que un día Dios me dijo, eres un ignorante. Así me lo dijo. No tienes ni idea de nada. Y efectivamente. Sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siendo la corriente de este mundo. No difiere en nada lo que ocurría entonces a lo que ocurre ahora. ¿O hay diferencia? ¿Verdad? No hay diferencia ninguna. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Lo mismo que está diciendo aquí en Efesios. Nosotros éramos ignorantes, nosotros no sabíamos nada, no queríamos conocer a Dios, pero no teníamos excusa ninguna. Igual que Pablo aquí les dice, no tenéis excusa ninguna. Nosotros tampoco teníamos excusa ninguna. Nadie. El otro día, hace un tiempo, hablando con Nahara, como no, pero hablando con ella, me decía que, claro, que hay gente que todavía no saben ni siquiera que existen otros seres humanos. Entonces, ¿cómo se van a salvar? ¿O cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo pretende Dios que le rindan gloria y honra? Entonces yo le dije, mira, lo siento, pero es que nadie tiene excusa. Da igual. Porque la creación habla de Dios. Ellos se envanecen y buscan otros dioses. Es verdad que nos dice el Señor Jesús que tenemos que ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Eso es verdad. Y que hay todavía sitios donde el Evangelio no ha llegado. Eso es verdad. Pero el decir no conozco a ese Dios no es excusa. Porque la creación, como dice aquí Pablo, revela la existencia de ese Dios. Lo que pasa es que prefieren atribuir todo eso a otros dioses y a otras historias. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que vuestra condición es precisamente la condición en la que nosotros estábamos antes, pero gracias a que hemos podido conocer y aprender más del Señor, ahora somos salvos. Y vosotros no tenéis excusa y tenéis que buscar lo mismo. Jesús en Juan, capítulo 14, y lo tenemos escrito aquí en la pared, y versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este Jesús que está diciendo esto es el que Pablo está también predicando a todos esos paganos y gentiles, a todos aquellos que detenían con impiedad y con injusticia la verdad. Pero fijaros, de todos los grupos religiosos que hay en el mundo, solo uno solo, es el único que pudo decir y puede decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Todos los demás dicen, aquí tenéis el camino, o por aquí está la vida, o por allí si hacéis esto está la verdad. Jesús dice, yo soy, es el único. Ningún profeta, ningún santo, entender lo que quiero decir con santo, ningún maestro de cualquier grupo religioso, ningún entendido de cualquier grupo religioso ha podido decir lo que Jesús dijo y lo que Jesús es, que Él es el camino y la verdad y la vida. Y ese es el Jesús que Pablo está también predicando. Ese es el Jesús que Pablo quiere que estos paganos, estos gentiles puedan conocer. Y entonces lo que les está diciendo aquí en la carta
a los romanos les está diciendo, mirad, que nadie os engañe, que nadie venga con ninguna tontería ni con ninguna enseñanza diferente. A Dios se puede conocer por todo lo creado y nadie tiene excusa. Ahora es verdad que tenemos una misión y tenemos un mandato por parte del Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros tampoco tenemos excusa para no hacerlo. Cuando muchas veces no lo hacemos o nos quedamos a medias o nos da algo de miedo entrar en una conversación y hablar de Dios o lo que sea, estamos también en parte deteniendo la propagación del Evangelio. Porque a lo mejor la persona que tienes enfrente está deseando escucharlo. Y tú lo que haces es retraerte y decir, es que a lo mejor no me recibe bien. Bueno, pues si no, con el no vas por delante. Nuestra misión es precisamente lo que Pablo hizo justo después de caerse allí en el camino de Damasco. Y predicar el Evangelio por todo el mundo. Y Pablo viajó y fue predicando el Evangelio. Así que esa es la tarea también que nos toca a nosotros. Y decir también que todo lo que nos rodea demuestra que Dios existe, que es soberano, eterno y Dios todopoderoso. Amén. Amén, gloria a Dios.